nariz. La implantación de la oreja, vemos acá, es un pabellón auricular normal, y acá vemos un pabellón auricular que está bastante rotado, ¿no? Con implantación baja, y que está asociado a una cromosomopatía, ¿no? Estas pueden ser algunas, ¿no? Como Cri-du-Chat, Down, Turner, Alpert. Entonces casi todas se presentan con esas manifestaciones. El examen otoscópico, que también debe ser rutinario en el bebé. El examen de boca, entonces es importante hacer una evaluación. Entonces no solo ver, sino hay que palpar con el dedo el paladar blando y duro para ver si nos encontramos de repente con una fisura, ¿no? O encontramos también las perlas de Einstein, que es normal, o las de Bone, que son variantes normales y que desaparecen en las primeras semanas, no es algo patológico. Lo patológico ya es el Muger, ¿no? Que ustedes conocen, una presentación blanca, es una placa blanquecina. La lengua, que puede ser grande, la macroglosia, que está asociada a cromosomopatías, también hemangiomas, ¿no? Como Down, Becker-Wiedemann, que también es otra, el hipotiroidismo. Hay también apariencia de lenguas grandes, ustedes van a encontrar en micrognatias, en los pequeñitos con una mandíbula pequeña, le da una apariencia de una lengua grande. La salivación excesiva, si el bebé saliva excesivamente, ustedes sospechen en atresia de esófago, ¿no? Entonces, si un bebé que recibe y no tiene ninguna alteración, ningún antecedente y empieza a salivar con bastante frecuencia, van a sospechar ustedes en atresia de esófago. El cuello, que ¿no? Hay que buscar cuellos cortos, la evaluación de clavículas, ¿no? Entonces hacer una palpación para ver que no haya una fractura de clavícula, que se puede dar en partos vaginales o macrosómicos o en partos disfuncionales. El examen de genitales, que es importante, los genitales de las mujercitas, eso determina también la edad gestacional, es una forma de determinar la edad gestacional, y que eso está descrito dentro de la evaluación de Ballard, de Usher, para ver qué edad gestacional tiene. Generalmente en las mujercitas los labios mayores cubren el labio menor y el clítoris, eso da una edad gestacional a término. Y el varón, obviamente, con sus bolsas escrotales bastante pigmentadas y con los testículos dentro de la bolsa. El examen neurológico, que ustedes ya conocen, el reflejo de succión, ¿no? El reflejo de búsqueda, la presión palmar en sus dos estados, ¿no? Presión palmar y también presión o el tono muscular, la presión plantar, o reflejo plantar, reflejo de Moro, en sus diferentes variantes. Ustedes conocen diferentes formas de hacer reflejo de Moro, que debe ser completo en el recién nacido. Si ustedes tienen un reflejo de Moro incompleto, sospechen encefalopatía, así sea la única manifestación. Si ustedes levantan y no completa el movimiento, que primero es extensión, luego flexión, y luego la apertura de los dedos, y luego a la línea media, si eso no se presenta en el recién nacido, probablemente el pequeñito tenga algún tipo de encefalopatía. La marcha automática, ¿no? El examen de caderas, ¿no? La maniobra de ortodontia que hacemos en forma rutinaria. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá, chicos. Y no sé, me gustaría saber si estamos siendo un poco rápidos, si de repente algún comentario. Me gustaría que sea un poco más dinámica. De repente con las preguntas la hagamos un poco más dinámica la clase para no aburrirnos mucho. Entonces, la primera pregunta, ¿cuál de los siguientes hallazgos constituye un elemento patológico en un recién nacido a término? Las perlas de Einstein en el paladar, mancha mongólica, exantema tóxico, frecuencia respiratoria de 50, frecuencia cardíaca menor a 80. ¿La respuesta? ¿Las perlas de Einstein son normales? Sí, son variantes normales que se encuentran en el paladar, ¿verdad? Y que generalmente están presentes 1 o 2 semanas, ¿verdad? Así como las de Bone. Entonces, Einstein y Bone, o perlas de Einstein o Bone, son presencias normales o manifestaciones normales, son acúmulos, son vesículas que están en la boquita, que pueden estar en el paladar o en las encías, ¿no? La mancha mongólica ya hemos mencionado que pues la localización puede ser indistinta, puede ser en la parte de los glúteos, puede ser en la cadera, en los brazos, en las piernas, ¿ya? Siempre y cuando tenga de repente este color azul pisado, ¿no? Pues es un color, si es una mancha color roja, es un eritema plano, ¿no? El exantema toxoalérgico, normal, ¿sí? La frecuencia respiratoria es 50,
¿Normal? ¿Cardíaca de 80? No. La respuesta es la E. En la valoración del prematuro, ¿cuál de las siguientes respuestas es falsa? Se debe cubrir con un gorro en la cabeza, ¿no? La diuresis normal es de 1 a 3 ml por kilo hora. Hemos de tener cuidado en la terapia con el oxígeno por riesgo de fibroplasia o retinopatía. Lesión cerebral por hiperbilirubinemia en estos niños se alcanza con cifras menores que en el recién nacido a término. Se debe poner vitamina K profilácticamente semanalmente, aunque el niño tenga alimentación por vía oral. ¿La respuesta? Entonces, es importante cubrir al recién nacido, más si es prematuro, ¿no? La pérdida de calor sea por la cabecita. Entonces, eso es porque si ustedes ven a un recién nacido en relación al cuerpo, la cabecita es mucho mayor, ¿no? Que un niño grande o la de un adulto. Entonces, la pérdida de calor sea por el órgano donde tenga mayor superficie. La que tiene mayor superficie es la cabecita, entonces es importante cubrir. La diuresis normal será de 1 a 3 ml por kilo hora. ¿Sí? ¿Cuándo hablamos de oliguria? ¿Será la diuresis normal de 1 a 3? Entonces sí, no tenga ningún problema. Si el bebé en las primeras horas orina con un flujo de un cc por kilo hora, no tenga ningún problema. Es más, la diuresis se puede presentar en las primeras 12 horas, hasta en las primeras 24 horas. Entonces está escrito que el 60% la diuresis la presenta en las primeras 12 horas y un 90% o 96% la presentan en las primeras 24 horas. Entonces, tener en las primeras horas una diuresis de 1 es normal, ¿ya? Entonces, el oxígeno, ¿qué produce el oxígeno? Mucho oxígeno es bueno para el bebé. Ustedes cuando reciben al bebé le ponen, ven que es un poco azulito o que se está demorando en adaptarse, le ponen oxígeno, ¿no? Para recuperar al bebé, para que mejore el color. Eso hemos hecho todos, ¿no? Entonces eso ya no se recomienda, ¿ya? Entonces no recomendamos el uso del oxígeno durante la atención inmediata del bebé. ¿Ya? Uno es la reanimación y otro es la atención inmediata. Cuando ustedes atienden a un bebé normal, sin ninguna complicación, van a ver ustedes que el bebé presenta cianosis. Y la saturación en los primeros segundos o los primeros minutos puede ser tranquilamente de 65 o 70%. Entonces poco a poco va recuperando. A los 5 minutos tendrá una saturación de 90 o 95%. Es por eso que ya no se considera el color como algo importante dentro de la evaluación del recién nacido. Entonces no es recomendable dar oxígeno a estos pequeñitos durante la evaluación o durante su periodo de repente de atención si no tiene ninguna otra patología asociada, ¿ya? Entonces el oxígeno está asociado a muchas cosas y dentro de ellas es la retinopatía. Entonces más aún un prematuro. Un prematuro puede estar de repente con oxigenoterapia, grado 3 que es ventilación, grado 2 que puede ser con oxígeno por CPAP, y grado 1 solo oxígeno en ambiente. Entonces todas esas cosas pueden llevar al pequeñito a una retinopatía. Entonces no se recomienda dar mucho oxígeno. La lesión cerebral por ictericia o por hiperbilirubinemia en estos niños se alcanza con cifras menores que en el recién nacido a término. ¿Sí? ¿Verdadero o falso? Entonces, cuando nosotros utilizamos las tablas para poder determinar la cifra o el valor que requiere para fototerapia o exsanguínea transfusión, tenemos varias. Usamos la de la Academia Americana de Pediatría, podemos usar la tabla de la Academia Inglesa, ¿no? La del NICE, o podemos usar de repente una tabla de riesgo que nos da valores aproximados. Entonces, obviamente, el prematurito es mucho más sensible. O sea, valores menores de ictericia pueden sí producir lesión cerebral. Entonces, vamos adelante, vamos a ver una tabla donde el prematuro requiere no necesita tener valores que las de un recién nacido a término para entrar a fototerapia o exsanguinotransfusión. Entonces, más, nosotros usamos porcentajes para poder determinar de acuerdo al peso. Entonces, una cifra menor requiere fototerapia y con el riesgo de que de repente pueda producir lesión neurológica.
Vitamina K, ponemos en forma rutinaria semanalmente un bebé que se alimenta por vía oral. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Usamos vitamina K? ¿En qué momento usan la vitamina K? El momento de nacimiento, ¿no? ¿Y en quiénes usamos semanalmente la vitamina K? En los prematuritos que están, ¿no?, sin vía oral, en los prematuros que no tienen o están en NPO prolongado, entonces que reciben nutrición parenteral. En ellos semanalmente hay que administrar vitamina K y les administramos 0,5 miligramos dependiendo, ¿no?, del prematuro. Entonces en ellos semanalmente sí se les administra, ¿ya? Pero un bebé que recibe alimentación por vía oral de rutina no se le administra vitamina K. Los recién nacidos de muy bajo peso pueden presentar cualquiera de las siguientes complicaciones, excepto asfixia perinatal, hipotermia, hipercalcemia, enterocolitis necrotizante, alteraciones de la relación afectiva padre e hijo. La respuesta es un bebé de muy bajo peso y que puede presentar cualquiera de estas complicaciones excepto. ¿Podrá presentar asfixia perinatal? Sí, tiene mayor riesgo, ¿no? Entonces, un bebé de bajo peso tiene mayor riesgo de presentar asfixia perinatal, ¿ya? Hipotermia, también los PEC, puede ser prematuro o PEC o pequeño periodo gestacional, es mucho más lábil, o sea, regulan menos la temperatura y el riesgo de hipotermia es mayor en ellos, ¿ya? La hipercalcemia, presentarán hipercalcemia. Vamos a ir más abajo, enterocolitis necrotizante. ¿Tiene riesgo de enterocolitis necrotizante? Cuanto más pequeñitos, mayor riesgo de enterocolitis necrotizante, ¿ya? Entonces, la enterocolitis necrotizante es una patología que está más asociada a los prematuros, ¿no? Entonces puede estar asociada a diferentes causas, como puede ser la hipoxia, puede ser la infección, puede ser el incremento de la osmolaridad en la leche que se le administra. Entonces, cuanto más pequeñito, mayor riesgo de enterocolitis necrotizante, ¿ya? Alteración de la relación afectiva padre-hijo. ¿Ustedes creen que se ve esa alteración en los pequeñitos? ¿O hay más riesgo de una alteración en la relación afectiva padre-hijo? Sí, se ha visto eso. Y se ha estudiado bastante, ¿ya? Es por eso que hay unas unidades neonatales donde, o en las unidades intensivas neonatales, la mamá está pegada al bebé, o el papá está pegado al bebé, ¿ya? Normalmente nosotros los separamos, o sea, tenemos un horario para que ingrese. Pero en esas unidades tiene una cama al costado del bebé, una camilla al costado del bebé, que es donde está la mamá. ¿Por qué? Por el riesgo de la alteración de la relación afectiva padre-hijo, ¿ya? Entonces, cuanto más pequeñitos, a mayor riesgo de esta alteración. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La hipercalcemia. Entonces, pueden ustedes tener hipocalcemia, pero es raro que ustedes tengan hipercalcemia. Un lactante con antecedentes de prematuridad y dificultad respiratoria, la aparición de un reflejo blanco en la pupila debe hacer pensar ante todo en encefalopatía, hemorragia de retina, atrofia óptica, glaucoma o ROP, ¿no? La fibroplasia retroventricular. Respuesta. A todos los bebés cuando nacen les hacemos evaluación de ojo, ¿no? Lo que ustedes ven ahí, les hacemos su reflejo de ojo, vemos, agarramos el oftalmoscopio y vemos la pupila, ¿no? Entonces, ¿qué debemos encontrar? Reflejo rojo. Entonces, a todos. Si ustedes no encuentran ese reflejo, sospechen ustedes en una retinopatía, ¿no? Más en los prematuritos que han estado expuestos a oxígeno. El oxígeno hace daño. Entonces, cada vez que encuentren ustedes un reflejo blanco en la pupila, lo sospechen ustedes en una retinopatía, ¿no?, de prematuro. Se define como parto a término el que ocurre, bueno, esto es sencillo, ¿no? La respuesta, la B. En lo referente al aparato geniturinario, es falso, ¿no? Es decir, es falso. Podemos encontrar un hidrocele transitorio,
hipospadias, epispadias, nos debe hacer sospechar en anomalías cromosómicas o el síndrome de adenogenital. El 95% de los recién nacidos tiene su primera micción antes de las primeras 24 horas. La presencia de una orina roja en el recién nacido hace pensar en hematuria, o los testículos se encuentran en el conducto en el 10% de los bebés. La respuesta: podemos encontrar hidrocelia transitorio. Hidrocelia es la acumulación de líquido en el escroto y es bastante frecuente, ¿ya? Entonces, ustedes van a encontrar, le hacen el seguimiento, puede durar semanas, incluso meses, ¿ya? Entonces es algo frecuente o una variante que se ve en los bebés. Hipospadias o epispadias siempre sospechan en cromosomopatías, más una alteración de repente de ambigüedad de sexo, ¿ya? Entonces un síndrome adrenogenital. Entonces sospechan en insuficiencia suprarrenal, ¿no? O hiperplasia suprarrenal cuando vean un pequeñito con epispadias, ¿no? O cuando les llame la atención de repente los genitales. ¿El 95% de los recién nacidos tienen su primera misión a las 24 horas? Sí, como hemos mencionado. Entonces, las primeras 24 horas se tienen que orinar los chiquitines. La presencia de una orina roja en los recién nacidos hace pensar en hematuria. ¿Qué opinan? Si ustedes ven, y muchas veces han llegado a la emergencia, muchos pequeñitos han llegado a la emergencia con un pañal rojo, ¿no? La parte de adelante, donde está la orina. Y los papás se preocupan y dicen: mi hijo está orinando sangre. ¿Qué opinan de eso? ¿Será sangre? ¿Qué creen que sea, doctora? Ya. ¿Alguien sabe qué podría ser? Son uratos, ¿ya? Entonces, la pigmentación se puede dar por eso, por los uratos. La presencia de uratos es bastante alta en las primeras orinas y en el recién nacido. Y eso va a dar una coloración naranja o rojiza, ¿ya? Entonces, no es sangre, tampoco es bilirrubina, ¿ya? La bilirrubina indirecta no pasa, ¿no?, por la orina, no atraviesa el glomérulo, entonces tampoco es la coloración por la bilirrubina. Entonces son uratos que hacen que se pigmenta la orina. Entonces, eso también es fácil, ¿eh? Pueden darme la respuesta. Recién nacido de 43 semanas por edad gestacional y que pesa 1500 gramos. La respuesta: tiene 43 semanas, es un atérmino, ¿no? Eso es más, es un postérmino, ¿no? Es un postérmino, pero que pesa 1500 gramos. La ¿no? ¿Será un recién nacido a término de peso adecuado? No, ¿no? Un pretérmino tampoco es pretérmino. Un postérmino de peso adecuado menos. Entonces la respuesta es la entonces un postérmino, ese es un PEC, ¿no? Pequeño para la edad gestacional. Diagnóstico precoz de luxación congénita de cadera se basa en la simetría de los pliegues y glúteos, el test de Ortolani, leve acortamiento de una extremidad, radiografía, limitación en la abducción. La simetría de pliegues les hace diagnóstico precoz de luxación de cadera. No. Entonces, puede haber una asimetría y tener luxación de cadera, o que tenga asimetría no significa que tenga luxación, no descarta y tampoco asegura que tenga luxación de cadera, ¿ya? El test de Ortolani positivo, ¿sí? Es un test que nosotros hacemos y nos puede orientar, ¿no?, para la luxación de cadera. El acortamiento de una extremidad, ¿qué opinan? Hemos dicho que el cuerpo es asimétrico, ¿no? Entonces, el lado derecho es distinto al lado izquierdo y obviamente el tamaño, la longitud de la extremidad también es distinta. Entonces, el acortamiento, que ustedes vean una extremidad un poquito más grande que la otra, no significa que tenga luxación de cadera. La radiografía nos da diagnóstico precoz. No. La limitación en la abducción. Respuesta: la B, ¿no?
B. Desde ortolan. Entre las medidas a tomar ante un recién nacido normal es falsa. En la profilaxis gonocócica se puede emplear colirios como eritromicina o tetraciclina, vitamina K altas dosis, limpieza diaria del cordón con alcohol, screening para hipotiroidismo, fenilcetonuria. La profilaxis gonocócica se realiza tanto si el parto es por vía vaginal o por cesárea. Entonces, ¿cuál es falsa? Hacemos profilaxis gonocócica siempre. ¿Sí? ¿Usamos los colirios? ¿Sí? ¿No? ¿Usamos? Todos usan colirios, ¿no? Para profilaxis. La limpieza diaria del cordón con alcohol es algo rutinario que se debe hacer. El screening para hipotiroidismo, o sea, no solo para hipotiroidismo, ustedes pueden escoger el laboratorio que ustedes gusten y hacer el screening hasta para 60 enfermedades metabólicas, ¿no? Pero lo más frecuente es el hipotiroidismo. Dentro de las enfermedades raras o metabólicas, la más frecuente es hipotiroidismo. Entonces, si hacen screening, deberían hacer siempre para hipotiroidismo, ¿no? Y de aquí quizás la que sigue en frecuencia es fenilcetonuria. La profilaxis gonocócica se puede realizar en los partos tanto por vía vaginal o por cesárea, sí, ¿no? La respuesta, la B. Vitamina K altas dosis nunca usamos, ¿no? Frecuencia cardíaca que no sobrepasa los 60 latidos en un recién nacido cuya madre está siendo tratada por lupus eritematoso sistémico. Obliga a pensar en lupus congénito, bloqueo auriculoventricular completo, taquicardia sinusal, hipoxemia arterial con PO2 menor a 60, bloqueo auriculoventricular de segundo grado. Respuesta. ¿La mamá con lupus tendrá hijo con lupus? ¿No? ¿Qué pasa con los bebés con hijos de mamá con lupus? Los anticuerpos de la mamá pasan hacia el bebé, ¿ya? Y si se produce una manifestación, y la manifestación es cardíaca y se produce un bloqueo auriculoventricular. Y esa es otra emergencia en la atención de recién nacidos. O sea, llama la atención bastante al obstetra que la mamá esté lo más tranquila, esté controlada y la frecuencia cardíaca sea baja. Generalmente es menos de 80. Entonces sacan al bebé y la frecuencia persiste, menos de 60. Si persiste menos de 60, ustedes sospechen siempre un bloqueo auriculoventricular completo. ¿Ya? Indique la proposición correcta respecto a la puntuación del Apgar en el recién nacido. ¿No? ¿Qué es la respuesta? ¿No? Se practica al primero, a los 5 minutos y a los 10 minutos de vida, ¿no? Entonces, ¿se utiliza para determinar la edad gestacional? No se utiliza. Se debe practicar en época neonatal solo en los recién nacidos con dificultad respiratoria, la Apgar para todos, ¿no? Incluye entre los signos a considerar la frecuencia respiratoria, ¿sí? No, ¿no? Entonces, ¿se indica solo para los recién nacidos patológicos? Tampoco, es una valoración general que se debe dar en todos, ¿no? ¿Qué opinan sobre esa foto? ¿Qué les llama la atención en la foto? Pedro, ¿qué te llama la atención? ¿Cómo? La posición de la mano, ¿no? Es la posición de Maitre, ¿no? Recibiendo propina. Entonces, eso se da por una parálisis. ¿Y recuerdan la parálisis de Duchenne, ¿no? La parálisis de Duchenne, ¿no? Entonces, ¿cómo se está mostrando? ¿No? Es una aducción del brazo, ¿no? Con rotación interna, flexión o pronación de la muñeca. Entonces, esa es la posición de Maitre o para recibir propina, ¿no? Entonces, característico de Duchenne. La parálisis facial, que es otra complicación por un trauma, ¿no? Entonces, ustedes ven la simetría en la cara, ¿no? No se encuentran los surcos que se encuentran en el lado derecho, entonces una parálisis del lado izquierdo. Entonces el párpado está abierto. Entonces no hay compromiso del párpado, no hay compromiso de la frente. Entonces solo hay compromiso de la cara inferior.
una parálisis facial, central o periférica. Central o periférica. Hemos comentado eso hace rato, ¿no? La parálisis periférica tiene compromiso de la cara inferior, ¿no? No compromete el párpado y tampoco la frente. Esa es la parálisis periférica. La parálisis central es cuando compromete toda la hemicara, compromiso de la parte inferior, el párpado y también la frente. Y la parálisis nuclear de Moebius, cuando es compromiso con la parálisis bilateral, ¿no? Entonces, esa es una parálisis, ¿no? ¿Qué? Facial periférica, ¿no? Entonces, una foto de una fractura de clavícula, ¿no? Dentro de las fracturas esta es la más frecuente, ¿ya? Se puede dar por macrosomía, por un paro disfuncional. Entonces, muchas veces ya en el momento de la recepción se escucha el crujido de la fractura. Y si no lo hace, entonces en el momento de examinar ustedes van a sentir un crépito, ¿no? Y si no se logra sentir crépito, porque para que se escuche crépito tiene que ser una fractura completa. A veces se presentan fracturas en tallo verde. Ustedes en la evaluación de recién nacido van a poder identificar. Es un bebé con un moro incompleto, o sea, está fracturado, entonces no realiza el moro en forma completa, ¿no? Es un paciente que no tiene encefalopatía, pero que no realiza un moro incompleto. Y otra cosa que les llama la atención es el llanto, ¿no? Es un bebé que llora demasiado, moro incompleto, sospechen ustedes en fractura de clavícula.